Gálvez, Estrella Rojas y también los senadores Damián Cepeda y Erandi Bermúdez. Adelante, senadora, los escuchamos. ¿Ya está? Bueno, muchas gracias. Quisiera empezar por enviar toda mi solidaridad a los trabajadores de la refinería de Dos Bocas, que fueron reprimidos brutalmente por este gobierno, cuando lo único que hacían era exigir derechos laborales. Que no se equivoquen, los trabajadores tienen derecho a horas extras. Están pidiendo que se les dé una hora de comida. Ya vi su pliego petitorio y lo que demandan es lo mínimo de justicia. Otra vez la 4T, que se dice ser un gobierno de izquierda, falló a los que dice son su prioridad, a los que menos tienen. Reprimió a trabajadores que lo único que buscaban era exigir sus derechos laborales. Se tienen que revisar. El presidente dijo esta mañana que se trata de un asunto de sindicatos, pero este argumento no es pretexto para maltratar y mucho menos atentar contra los trabajadores. Ayer, la secretaria de Energía, Rocío Nale, minimizó la represión, diciendo que se trataba de un grupito de 10 personas y que no iba a permitir que intereses particulares afectaran a una obra tan importante. ¡Qué insensibilidad de la secretaria! Se trata de trabajadores que lo único que hicieron fue exigir sus derechos laborales. Por eso, este letrero de un gobierno criminal. Por otro lado… No, hombre, aquí estoy. Gracias. El día de ayer vino a comparecer el secretario de Comunicaciones. Todos ustedes vieron pues que está preocupado el secretario como ingeniero civil, que tantas obras las esté haciendo el ejército, ¿no? Aunque al final la corrigió diciendo que las hacen bien. Yo creo que para que no lo regañaran. La comparecencia giró sobre el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, que tanto ha presumido el presidente, y yo lo que manifesté es que a la fecha de hoy no se conoce el plan maestro de este aeropuerto. A la fecha no se tienen todos los elementos para valorar el tema de seguridad de aeronáutica civil. Este aeropuerto comenzó a construirse con un nivel de proyecto básico, con fuertes ajustes en la zona de servicios aeroportuarios y retrasos en demoliciones. Varias zonas deberían estar ya concluidas para tener los 6 meses mínimos requeridos de pruebas exhaustivas, correcciones y certificaciones necesarias para catalogarlo como un aeropuerto internacional y seguro. No se ha entregado el plan maestro ejecutivo, que eso fue de lo que reclamamos ayer. No sabemos la manera en que se convivirá el aeropuerto militar con el aeropuerto comercial, porque es posible que en algún momento compartan ambas pistas. Y la pregunta es, ¿quién será la autoridad? Mi temor, o nuestro temor del grupo parlamentario, es que así como los puertos, pues también el aeropuerto tenga una operación militarizada. Tampoco sabemos cómo está la conectividad en todo el país. Hay una reducción drástica en materia de inversión en caminos rurales, en caminos alimentadores y en carreteras federales. El propio secretario reconoció que tiene un grave problema de presupuesto. Hubo reclamos de las senadoras de Morena porque no se han atendido sus solicitudes que ellas han planteado, y pues la verdad es que el secretario dijo a este Senado que le ayudemos a que tenga recursos. Y también hablamos del tema de conectividad del país. Es un fracaso la estrategia digital. Si ustedes ven la publicación que hizo hace un par de meses el gobierno federal,
es para morirse de risa. Habla de computadoras, habla de trámites digitales, pero no dice cómo le va a dar acceso a internet y banda ancha a todos los mexicanos que no la tienen. La empresa Altán, que debería de estar haciendo este trabajo, está en concurso mercantil, por lo tanto es mucho más preocupante. Y la empresa de CFE, que era la responsable de conectar a todas las comunidades marginadas, pues no se le ve para cuándo pueda empezar a trabajar. Entonces también se le entregaron una serie de preguntas al secretario en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeros de los medios de comunicación, a mis compañeras y compañero senador. Estamos aquí porque voy a presentar una iniciativa. El día de ayer el propio secretario de Comunicaciones y Transportes hablaba del por qué no se ha verificado durante este año el transporte público federal de carga, que nos parece un despropósito y siempre con este sobretexto de la pandemia. Y este tema nos ocupa prácticamente al tema del autotransporte de doble remolque, que en otras legislaturas ha habido iniciativas para poderlo prohibir por el peligro que representa, pero que hoy vemos que tampoco este gobierno está haciendo nada ni por regularlo ni por normar este autotransporte. En México están rodando por nuestras carreteras alrededor de 30,000 autotransportes de doble remolque. Si se llegara a prohibir, esto estaría aumentando a 70,000. Nuestras carreteras, viendo el déficit, el poco mantenimiento y la nueva construcción que no tiene el gobierno federal en este tipo de transporte y nuestras vías de caminos, pues nos parece lamentable. ¿Y qué estamos proponiendo? Que la SCT cuente con los recursos económicos suficientes para que se apliquen los exámenes médicos a todos aquellos choferes que tienen no solamente el transporte de carga normal, sino el doble remolque. Que sea obligatorio acreditar cursos de capacitación para la conducción de autotransporte de carga, especialmente cursos diseñados para el autotransporte de doble semirremolque. Eso es fundamental. Que en caso de emergencia sanitaria no se interrumpa por ningún motivo las actividades de vigilancia del autotransporte ni la expedición de las licencias federales, como desgraciadamente sucedió con este pretexto de la pandemia, y que también hay que decir, estos ahorros en ningún lugar sabemos en dónde pudieron quedar. Realizar la verificación y control más rigurosa de los pesos y dimensiones de todos los vehículos. Tenemos carreteras en pésimos estados porque el gobierno federal dejó de revisar el peso y las dimensiones, y entonces vemos las consecuencias del diseño de las carreteras que tenemos diseñadas para cierto tipo de peso, y con estas exceso de dimensiones y la no regulación del gobierno federal, tenemos que los ciudadanos que transitamos por estas carreteras sufrir esas consecuencias. Establecer inspecciones de seguridad vial, incorporar a la ley que se revoque, esto es fundamental, definitivamente la licencia federal del conductor que se le compruebe que está manejando con efectos de droga o de alcohol, que es muy común, pero que hoy la autoridad no hace esto. Que los vehículos de autotransporte federal estén obligados a contar con dispositivos de videograbación en su parte frontal para determinar la actuación de los choferes y el desempeño de los vehículos en casos de accidente. Esto ya sucede en muchas partes del mundo. Hoy el que puedan contar obligatoriamente todo el autotransporte con una cámara frontal para poder determinar cualquier situación de choque, esto es para la autoridad algo que debe de tener, y que también ya sucede en otros países del mundo. Que la Secretaría de la Función Pública realice auditorías periódicas a la SCT para identificar actos de corrupción y inhibir prácticas ilegales. La seguridad vial en el autotransporte federal es y debe ser una prioridad. El parque vehicular en servicio para pasajeros y de carga llega a más de 1,300,000 unidades, moviliza 4 millones de pasajeros y maneja
500 millones de toneladas al año. De ese tamaño es lo que SCT tiene que estar vigilando y regulando. Es necesario fortalecer el marco y más allá de prohibirlo, es regularlo y con candados muy específicos para regular este serio problema que ya tenemos en México. Muchas gracias. Es cuanto. Sí, si nos permiten, senadoras, senadores, les pregunta Félix Muñiz de Punto Aéreo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, senadores. Hola, buen día. Preguntarte, Xóchitl, si está bien lo de gobierno criminal, pero ¿sería necesario llamarla a comparecer a la secretaria y que les dé explicaciones a ustedes de ese choque? Porque bueno, o sea, hay que saber por qué y si a los propios trabajadores también citarlos para que ellos también expongan su conflicto y no se caigan en ese juego perverso, ¿verdad? De que si tienen ellos la culpa o no tienen la culpa, o que se están tratando de frenar esa gran obra, ¿no? O sea, esa sería una. La otra, cambiando de tema, en el caso Lozoya también insistir si Gers Manero debería también llamarlos a comparecer, porque pues parece ser que entonces Lozoya va a pasar su prisión, entre comillas, libre. Entonces no sé si ya es necesario que también lo pongan en la cárcel. Gracias. Bueno, en el marco de la glosa del informe, Rosianale debe de venir a la Comisión de Energía, así como estuvo ayer aquí el secretario rindiendo cuentas, al menos esa es una comparecencia pendiente que tiene. Hemos solicitado que comparezca en reiteradas ocasiones por el tema de la ley de la industria eléctrica que era inconstitucional y aún así se aprobó aquí en este Senado, nunca vino. Hay una protección de parte de los legisladores de Morena. Yo recuerdo cuando Rafael Moreno Valle, que en paz descanse, tuvo un altercado donde falleció un niño, pues la izquierda levantaba la voz. Yo quisiera escuchar esa izquierda del Senado que deje de ser alcahueta con una secretaria que de entrada está actuando mal. Yo no sé por qué llegó a este punto el conflicto de Dos Bocas. Lo único que sé es que hay alguien que tiene mucha soberbia y no escucha, porque seguramente este conflicto se fue gestando desde antes, exigiendo derechos laborales. Eso no da derecho para que el gobierno entre con balas de goma, con gases lacrimógenos. No hay justificación para tratar, se ha roto el diálogo y yo creo que aquí tendría que venir, pero pues yo te recuerdo que no somos mayoría y quien decide si vienen a comparecer o no, pues son la Junta de Coordinación Política y los senadores de Morena que en su mayoría aplastan cualquier intento. Pero sí me parece que es un gobierno criminal en general por el trato que le dio a estos trabajadores de Dos Bocas. Lo de Lozoya, ¿quién me lo contesta? Pues es que la verdad es que imagínense Lozoya cenando en restaurantes de lujo, y Gertz diciendo simplemente que tiene de aquí a tal fecha para presentar las pruebas, pero pues es una burla. Pero este gobierno le da brazos a los delincuentes, y ahí vimos a Ovidio, consciente con cenas a Lozoya, persigue científicos y reprime trabajadores. Esa es la característica de este gobierno. Sería todo, no tenemos más preguntas registradas. Gracias. Les agradecemos mucho a las senadoras y a los senadores que nos acompañaron. De nueva cuenta les damos las buenas tardes a nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación. Agradecemos su acompañamiento en esta conferencia de prensa que ofrecen las senadoras Margarita Valdés y Eva Galaz, quienes vienen acompañadas por un grupo de la sociedad civil organizada. El tema de esta conferencia es en relación a las grasas trans. Adelante, senadora Margarita, la escuchamos. Gracias, muy amable, y gracias a los medios que nos acompañan y que agradecemos de antemano el que nos apoyen y difundan lo que les vamos a platicar. El día de hoy se va a aprobar en pleno el dictamen de la regulación de lo que son las grasas trans. Las grasas trans vienen siendo líquidos que se encuentran en algunos alimentos, pero que también son agregados cuando se preparan industrialmente. Sin embargo, se ha comprobado que hacen mucho daño, y no exagero,
mucho daño a la salud de los y las mexicanas. Se vienen solidificando en las arterias y en los órganos, y eso nos da como consecuencias enfermedades crónicas degenerativas, como viene siendo la diabetes mellitus, la obesidad, consecuentemente muchos problemas cardiovasculares. Esta iniciativa es muy satisfactorio, y así lo vamos a decir en tribuna, surge de la necesidad de la sociedad civil. Es satisfactorio comunicarles que se está escuchando y se satisface una necesidad de quienes se han organizado en diferentes asociaciones para impulsar y proteger la salud de los mexicanos. Es satisfactorio también decirles que como legisladores y legisladoras estamos escuchando esas necesidades, hemos hecho foros y se ha llegado a la conclusión de que debe de estar plasmado en la ley que se deben regular las grasas trans. Agradezco en nombre de la senadora Eva Galaz a todos los y las senadoras que lo apoyaron, que lo firmaron, pero ahorita estamos en pleno y no nos pueden acompañar. Si alguien quiere hacer uso de la voz aparte de mí, se presenta, por favor. ¿Sí? De sociedad civil. Gracias, doctor. Sí, gracias. Sí, claro que sí. Muy buenas tardes. Mi nombre es Eric Antonio Ochoa. Soy director general de Salud Justa. Somos una organización civil que hemos impulsado diferentes temas en la agenda de salud pública en México. Y el día de hoy agradezco la invitación de la senadora Margarita Valdés y de la senadora Eva Galaz, porque el Senado de la República está dando un paso muy importante a favor de la salud cardiovascular de México. El día de hoy se va a discutir en el Senado la reforma y más bien es la adición del artículo 216 bis de la Ley General de Salud. Y esta es una reforma que va a tener un impacto muy importante en la salud pública de México, porque las grasas trans son un factor de riesgo cardiovascular muy importante. Tan es así que en México, considerando que las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en el país, con 218,885 casos en 2020, y considerando que el 5.82% de los casos fatales por cardiopatía coronaria se deben al consumo de productos con ácidos grasos trans de producción industrial, eliminar, como se propone con esta reforma a la Ley General de Salud, las grasas trans de producción industrial podría salvar a 12,740 mexicanas y mexicanos cada año. México, además, con esta reforma, se posicionaría en el segundo lugar a nivel de todo el continente americano, con la regulación solamente detrás de Brasil. México sería el segundo país en la región de las Américas con la legislación más integral que existe, con los más altos estándares de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud sobre las grasas trans de producción industrial. En específico, la reforma prohíbe los aceites parcialmente hidrogenados y limita al 2% los ácidos grasos trans de producción industrial en todos los alimentos. Muchísimas gracias y celebro que el Senado de la República esté dando este paso tan importante a favor de la salud pública. Muchas gracias. ¿Alguien más? Juan. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Núñez y soy coordinador de la Coalición México Saludable. Yo solo quiero agregar el hecho de que tenemos poco más de año y medio de estar padeciendo a un mismo tiempo una pandemia aguda, que es la de COVID-19, con una pandemia crónica que padecemos desde hace por lo menos 15 años, que son las enfermedades no transmisibles.
La principal causa de muerte en México y en el mundo son enfermedades no transmisibles, 7 de cada 10 decesos se dan por esa causa y tienen que ver con la forma en que nos comportamos en la vida, con lo que comemos, con cómo nos comportamos en nuestro desarrollo laboral o en la escuela. Pero también es muy importante entender desde la globalización que estamos viviendo que nuestros principales socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, desde 2015 empezaron un proceso de transición que culminó en 2018 para prohibir totalmente el uso de ácidos parcialmente, de aceites parcialmente hidrogenados y de grasas trans de producción industrial. Entonces, México también necesita, no solo para proteger la salud de su población, el dar este paso histórico, sino también para ponerse al mismo nivel que sus principales socios comerciales. Y el último comentario muy breve. Cuando yo era niño, no me explicaba por qué mis galletas preferidas, que todavía circulan en el mercado, duraban meses y meses sin que se echaran a perder, sin que se hicieran rancias, sin que le aparecieran hongos. Pues no sabíamos que desde hace 100 años se usan estos aditivos, estas grasas artificiales para conservar meses y meses en los anaqueles a la venta la mayor parte o buena parte de los productos industrializados que tienen que ver con la alimentación. Cuidar la alimentación es cuidar la salud del país. Muchas gracias. Muy bien. Por favor. ¿No? ¿Alguien? ¿No? Aprovechen que están en la máxima. Muchas gracias. Mi nombre es Víctor Villalobos, de Prevenir México. Y quisiera yo solo comentarles una cosa muy especial de la grasa trans para todos los periodistas. Díganme un ingrediente que esté permitido en los alimentos, pero que sea tóxico. Porque usamos aceites, usamos harinas, usamos verduras, usamos frutas y semillas para preparar nuestros alimentos. Y todos estos no son tóxicos. Díganme un tóxico que esté permitido usar. ¿Se puede agregar plomo a la comida? ¿Se puede agregar arsénico a la comida? Pues no. Y eso es lo que ha pasado con la grasa trans. Hace 50 años no sabíamos que era tóxica, pero al día de hoy está clasificada como un tóxico, no como un ingrediente para los alimentos. No es posible que en México estemos atrasados por más de 2 décadas en su regulación. Hace más de 20 años que se comenzó a prohibir en el mundo y ya hay una fecha límite de 2023 para que se prohíba en todo el mundo. Y México apenas va a llegar a tiempo para prohibirla si tenemos éxito con la iniciativa que ha abanderado la senadora Liliana Margarita para prohibir la grasa trans en México. Vamos ya muy tarde y no puede ser. Han fracasado diversas legislaturas en todos estos años. Esperemos que en esta tengamos éxito. Muchas gracias. Bueno, pues es muy satisfactorio escuchar a la sociedad civil. Se dan ustedes cuenta que nosotros tratamos de hablar lo menos que se pueda y me comprometo y les aseguro, ciudadanas y ciudadanos, que en un rato más les vamos a dar la buena noticia que la 65ª legislatura aprobó la regulación de las grasas trans para todos los mexicanos. Gracias. Gracias. A ustedes, senadoras, les agradecemos mucho, a ustedes, senadoras, y también a las señoritas y a los jóvenes que nos acompañaron de la sociedad civil organizada. Muchas gracias y buenas tardes. Es el tema de Dos Bocas que la senadora Cecilia Sánchez va a tratar. También queremos hablar de las mantas que pusimos aquí para responderle al PAN sobre su manta sobre Lozoya, que la senadora Antares va a comentar. Y también queremos hablar del tema de la consulta de revocación de mandato, que yo quisiera plantearlo. Entonces, damos la palabra a la senadora Cecilia. Buen día, es un gusto saludar a todos nuestros amigos reporteros que cubren en el Senado. De igual forma, agradezco a mis compañeros el respaldo para acompañarme en este tema que ha sido prioritario para la agenda nacional.
En relación con el comunicado del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, difundido en medios de comunicación de cómo se llegó a negociar el aumento salarial a los trabajadores petroleros, les reitero, no es una revisión de contratos, señores, es una revisión salarial, ya que solo se trató el tema de salarios, el cual aumentó un 3.4%, y las prestaciones económicas que aumentaron en un 1.7%. Todo esto es de acuerdo a la inflación. Lo que demuestra que no hubo ningún logro sindical. Si se hubiese tratado de una revisión de contrato, tenía que haberse puesto este contrato a consideración de los trabajadores, como lo marca la nueva reforma laboral, que los obliga a darlo a conocer y a ser aprobado por todos los trabajadores, y no fue así. Quiero denunciar que apenas se había aprobado este aumento a los trabajadores petroleros sindicalizados, fueron víctimas de otro asalto por parte de la dirigencia corrupta que dejó enquistada a Carlos Antonio Romero de Champs. La semana pasada sufrieron un descuento de 1,345 pesos cada uno. Así que, ¿de qué sirven los aumentos a los salarios si el sindicato le ordena a la empresa hacer este tipo de descuentos y le hace caso? Y si el reclamo le salen los trabajadores, preguntan en la empresa por qué fueron descontados estos montos, le dicen ve a reclamar a tu sindicato. Y pues nunca los va a atender. El 29 de septiembre se reunieron los 36 secretarios generales, no para discutir cómo recuperar la confianza de los trabajadores, no para hacer de planta a los transitorios que llevan casi toda una vida laboral esperando asegurarle un patrimonio a sus familias, no para darle plaza prometida a los recomendados directos de los jubilados, no para devolverles el dinero que les han robado. No, señores, se reunieron para quejarse de la propuesta de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador de que el voto sea de forma electrónica. Como se lo hemos solicitado a la base de trabajadora y que conforma este sindicato. Hicieron un llamado cual manada de hienas para que todos en sus secciones presionen a las y los trabajadores, haciendo gala de cómo saben manipular y amedrentar a la gente. No conforme con eso, presumieron de cómo salieron triunfantes del conflicto llamado Pemex Gate, donde pudieron desviar más de 1,000 millones a la campaña de Francisco Labastida. Manifestaron que jamás habían tenido problemas con administraciones anteriores de la empresa ni gobiernos anteriores. Emplazaron una huelga que a todas luces era para presionar, pero fue un fracaso, ya que no solo tienen el repudio de las autoridades, sino también de la base trabajadora. Las mentiras y engaños de que este gobierno les bloquea las plazas y préstamos se les caen a pedazos, ya que siguen vendiendo fichas y plazas que debieron ser en beneficio de los que ya han trabajado tantos años en esta empresa de manera transitoria. No hay que ser iluminados para ver que los trabajadores estamos en una lucha desigual en contra, ante una horda de delincuentes, por lo que exigimos el apoyo del gobierno, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que se lleven a cabo las elecciones de nuestro sindicato, supervisadas por la Secretaría, la UIT, el INE, la CNDH, y es tiempo de hacer sentir la cuarta transformación en el STPRM, una revolución pacífica que dignifique y los demás sindicatos en México. Muchísimas gracias. Quiero también tocar el tema de Dos Bocas. Como lo mencionó el presidente, se trata de un conflicto entre dos sindicatos, no es un conflicto con la secretaria de Energía, no es un conflicto con la empresa, es un conflicto entre dos sindicatos. Y al respecto, la secretaria Rocío Nale y la empresa Icaflor señalaron que los trabajadores tienen garantizado un sueldo y prestaciones dignas. La única vía para resolver cualquier conflicto laboral es y será el diálogo, como siempre. La fuerza laboral no debe quedar atrapada entre los conflictos sindicales. Mi solidaridad para las personas que salieron heridas en este trance vergonzoso, porque no debería de pasar.
¿Alguna pregunta? Bien, agradecemos a la senadora Cecilia Sánchez y ahora la senadora Antares Vázquez nos platicará de las 2 lonas que pusimos por la mañana. Buenas tardes a todas y a todos. Pues queremos anunciar que después de mucho tiempo nos hemos puesto de acuerdo con el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. El Grupo Parlamentario de Morena coincide con el PAN en que ya basta de impunidad. Nos hicieron favor de colgar una lona el martes y ahora refrendamos que estamos totalmente de acuerdo con ellos y por eso les ayudamos a poner otras lonas en donde se exhiben ahí a los amigos de Lozoya, al señor Pancho Domínguez, exgobernador de Querétaro, y al todavía gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Y también ahí están las fotos de aquellos que recibieron los moches que Lozoya envió a este Senado de la República en esa legislatura para que votaran. Estamos totalmente de acuerdo en que ya basta de impunidad, por eso nos pusimos de acuerdo. ¿Es cuánto? Muy bien, y por último queremos tocar el tema que hoy en la mañana dieron a conocer legisladores de la Cámara de Diputados del PRI, del PAN y del PRD, de que van a iniciar una acción de inconstitucionalidad contra la reforma, contra la ley de revocación de mandato. Primero decir que pues hay una esquizofrenia en la oposición en este país. Hace apenas un mes votamos aquí en la Cámara de Senadores prácticamente por unanimidad esa ley y después se fue a la Cámara de Diputados y hoy los diputados que dicen que van a iniciar una acción de inconstitucionalidad contra la ley de revocación de mandato, pues resulta que votaron a favor de esa ley. O sea, están iniciando una acción de inconstitucionalidad contra su propio voto a favor. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa actitud de la oposición? Pues porque su jefe político, Claudio X González, ya les dijo hay que ir con todo contra la consulta de revocación o ratificación de mandato del presidente. No todos los días salen a la prensa a decir que este gobierno es desastroso, no todos los días salen a la prensa a decir que no funciona el gobierno de la Cuarta Transformación, pues eso es su oportunidad, que voten mayoritariamente para la revocación de mandato y si la ganan, pues se acabó, se acaba la Cuarta Transformación y se interrumpe el gobierno del presidente López Obrador. Que no le tengan miedo a la democracia participativa, que participen en la revocación de mandato y que no anden haciendo juicios ante la Suprema Corte de inconstitucionalidad cuando ellos mismos votaron a favor esta norma. Y aprovechando el tema, también quiero decir que el INE está tratando de confundir a quienes están registrando como promoventes de la consulta. Tenemos ya mucha información en el país donde a gente promovente le dicen, si tú quieres que siga López Obrador en el cargo, no te registres como promovente porque eso hace que López Obrador no siga en el cargo. Tenemos hasta teléfonos y nombres de funcionarios del INE que le están llamando a quienes se registran como promoventes para que se desistan de ser promoventes. Le pedimos al INE que no actúe facciosamente. Mañana es el último día para registrarse como promovente y en lugar de, ahora sí que promover que haya más promoventes de la consulta, el INE está confundiendo a quienes quieren apoyar este proceso de democracia participativa. Les voy a leer un mensaje que me llegó, pero no es el único, de un compañero de Nuevo León
que dice: me acaban de hablar el señor Damián Valdivia Aguilera con el teléfono 55 39 33 2005 del Instituto Nacional Electoral de la Ciudad de México, y que me dice que no existe en el instituto ningún instrumento que diga que va a haber rectificación, sino solo hay uno de revocación de mandato, y que si yo levanto firmas lo estoy haciendo para que el presidente abandone su cargo, le sea revocada la presidencia. Me está pidiendo que si estoy yo a favor del presidente de la República, vaya y cancele mi registro como promovente de este proceso. Esto que está haciendo el INE es totalmente antidemocrático, y le pedimos al INE que no le siga poniendo más trabas al proceso de revocación o ratificación de mandato. Por cierto, el martes pasado, hace 48 horas, hubo un acuerdo de todas las fracciones parlamentarias en este Senado, donde le estamos diciendo al INE: cambia tus lineamientos para que haya formatos en físico de las firmas, de levantamiento de firmas para esta consulta. Ya pasaron 48 horas y el INE no ha modificado su convocatoria, sus lineamientos. Esperamos que no se tarde mucho en hacerlo. Bueno, son los temas que teníamos para esta conferencia. No sé si haya alguna pregunta de algún medio. Sí, senador, les pregunta Félix Muñiz de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senadores? Muy buenas tardes. En el caso de Dos Bocas, preguntarles primero si se justifica esa violencia cuando ustedes traen la bandera de diálogo con los trabajadores, y si en dado caso ya las huelgas ya también van a ser reprimidas de esa manera. O sea, si ese es el ejemplo. No, o sea, no. y si el lenguaje de llamarlos llenas a esos trabajadores ayuda a resolver este conflicto. Esa sería una. La otra, lo de las mantas. ¿Estaría yo viendo a los próximos días una manta de Pío López Obrador recibiendo dinero también? Porque también hay que denunciar eso, o se oculta, eso no sirve. Lo otro, por ahí el presidente ya trae el rollo de que sea una encuesta la que elija a su candidato. Monreal dice que hay que renovar ese método. ¿Ustedes por cuál están? Si me pueden dar un comentario. Gracias. Bueno, sobre la primera pregunta, primero no fue una huelga, es una disputa entre sindicatos que se están disputando los contratos colectivos de la obra de Dos Bocas. Nosotros le llamamos a los líderes de los sindicatos que no enfrenten a los trabajadores unos contra otros, que sean responsables, que de la manera más civilizada y democrática posible, pues convenzan a los trabajadores que quieran estar en uno o en otro sindicato, pero que no enfrenten a unos trabajadores con los otros. Sobre la manta quería contestar la senadora Antares. Es muy importante no confundir a servidores públicos en funciones recibiendo dinero de otros servidores públicos, es decir, evidentemente dinero público, a alguien que no es un servidor público recibiendo dinero, porque ese no es delito. Por otro lado, el presidente ha manifestado muchas veces que su hermano debe estar sujeto a investigación. Si tiene alguien pruebas contra él de algún delito, por supuesto que estamos abiertos a esos. A lo que no estamos abiertos es a los linchamientos mediáticos, que siempre fabrican algunos escenarios para meter en conflicto al presidente. El señor Pío López Obrador, que yo sepa, no ha sido funcionario público y no lo era, al menos en el tiempo de los videos que lo acusan. Entonces, es querer presentar algo que no es malo, presentarlo como un delito, equiparado a esos señores que han vivido del erario siempre y que han recibido moches, que está confeso su socio Lozoya respecto al dinero que les entregó. Es muy diferente el tema. Gracias. Sobre la última pregunta que usted hace respecto al método que el partido de Morena tiene que utilizar para designar a sus candidatos,
Yo quiero decirle que esta conferencia la llamamos a nombre del grupo parlamentario de Morena, porque justamente tenemos esa encomienda del grupo parlamentario, nos nombraron como vocero y estamos tratando los temas prioritarios del grupo en estas conferencias. El presidente de la República ya dio su opinión, el senador Monreal ya dio su opinión y seguramente aquí tenemos distintas opiniones. Yo como militante de Morena tengo mi opinión al respecto, no la voy a dar en esta conferencia porque no voy a aprovechar una conferencia del grupo parlamentario para dar mi opinión, pero si después usted me quiere entrevistar a mí o a cualquiera de los senadores sobre nuestra opinión como militantes de Morena de cómo creemos que debe ser el proceso, con todo gusto se lo damos. ¿Alguna otra pregunta? No tenemos ¿No? preguntas más. Bien, muchas gracias por su atención. A ustedes, senadoras, senadores, muchísimas gracias. Buenas tardes.